Bien, vamos entonces con los estados de oxidación. Empezamos con los metales. ¿Ya? Los metales que se encuentran en la parte izquierda de la tabla periódica, ¿no? Bien, acá entonces tenemos el litio. Miren, la columna 1A, la primera columna. Acá estamos en la tabla periódica lunar. Miren la tabla. Acá se encuentra en la primera columna, ¿no? Incluso también el hidrógeno está ahí, ¿no? Acá está el hidrógeno. Bueno, pero como acá hablamos de metales, ¿no? Pero el hidrógeno es un no metal que se encuentra dentro de los metales. Por su estado de oxidación se encuentra en este punto. El hidrógeno, la característica del hidrógeno que puede tener su estado de oxidación más 1 y menos 1, dependiendo con qué tipo de elemento se combine. Si se combina con un elemento muy electropositivo, entonces va a ser negativo. Si se combina con un elemento electronegativo, va a ser positivo, ¿no? El hidrógeno es un elemento que se encuentra en la tabla periódica donde están los metales, ¿no? Hay una excepción acá, ¿no? Bien, vamos a ver, en la primera columna, 1A dice aquí, ¿no? 1A. Decimos entonces, toda esta primera columna, su estado de oxidación es más 1. Todos. El litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, francio, más 1. Luego miren por acá, solamente un estado de oxidación. ¿Qué significa más 1? A ver si ustedes recuerdan, les dije que más 1 significa que tiende a perder un electrón, ¿ya? Estos elementos químicos. En la columna 2, miren la segunda columna de la tabla periódica, de la tabla, tenemos el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Tiende a perder solamente 2 electrones, nada más, ¿no? Más 2, por eso más 2, pierde electrones. Luego tenemos los elementos que se le llaman metales de transición, algunos, los más conocidos, ¿ya? Por ejemplo, el cobre se encuentra acá, miren, el cobre, ¿no? Su símbolo es Cu, porque proviene, les dije, del cuprum, ¿no? Cu. Tiende a perder un electrón, pero también pierde 2 electrones, significa que tiene 2 estados de oxidación, el menor y el mayor, acuérdense, menor y el mayor, ¿ya? 2 estados de oxidación, más 1 y más 2, el cobre, no hay más 3 ni más 4, ¿no? Más 1 y más 2. El oro, su símbolo es Au, que proviene del latín aurum, ¿no? Por eso es Au. Pierde más 1, es decir, un electrón, o puede perder 3 electrones. Entonces hablamos de el menor estado de oxidación y el mayor estado de oxidación, ¿ya? El oro. Mercurio, Hg, proviene del latín hydrargyrium, por eso es Hg. Entonces tenemos con el menor estado de oxidación más 1 y más 2. 2 estados de oxidación. ¿Sí? Otros elementos tenemos, por ejemplo, el boro, el aluminio, el galio, pierden 3 electrones, ¿ya? ¿Esto qué significa? Que todos son positivos, significa que se va a combinar con un electronegativo, ¿no? Uno negativo y forma un compuesto. Es decir, uno positivo y el otro es negativo. Así se forman los compuestos, ¿no? En este caso son compuestos inorgánicos, ¿no? ¿Sí? Bien, tenemos el otro, miren, el hierro, el cobalto y el níquel. Vamos a ver, por acá está. El boro, aluminio, el galio, por acá está el boro, aluminio, el galio, ¿no? Está en la 3A, 3. Vamos a ver el hierro, cobalto y níquel. El hierro, cobalto y níquel, ¿no? Forman un grupo en la tabla periódica, está dentro de los metales dúctiles, ¿no? Los metales dúctiles, tenemos los más conocidos, el hierro, cobalto, el níquel. Sus estados de oxidación son más 2 y más 3, ¿ya? O el menor más 2 o el más 3. Les digo menor, mayor porque vamos a ver esa palabrita, ¿no? Es decir, cuando es menor, ¿cuál va a ser el nombre de ese compuesto? Cuando está con el estado de oxidación mayor, ¿qué nombre va a llevar? ¿Ya? Esto es para ver la nomenclatura, ¿no? El estaño y el plomo. Por acá está el estaño y el plomo. Estagnoso, ¿no? Estagno, ¿no? Plumbium, por eso es PB. Estagno. El estaño Sn más 2 y más 4, igual que el plomo, ¿ya? El plomo y el estaño tienen más 2 y más 4. Acá hay un elemento que tiene un solo estado de oxidación, Ag, argentum, ¿ya? Más 1, es la plata. Ag, es su estado de oxidación más 1, significa que pierde solamente un electrón nada más, ¿correcto?
Bien, acá tenemos los no metales. Vamos a ver los estados de oxidación de los no metales. En la tabla periódica lo ubicamos a la derecha, esos no metales, ¿no? Si observan aquí, aquí está en la parte amarilla, por acá están los no metales. No se consideran los gases nobles porque estos se le llaman neutros, significa que su estado de oxidación es cero. El helio, el neón, argón, criptón, xenón, radón, ¿no? Son gases nobles, no reaccionan, ¿no? Supuestamente no reaccionan. Bueno, también en algunos casos sí reaccionan, ¿no? Pero normalmente son neutros, cero su estado de oxidación. No se combinan. Cuando decimos cero, es decir, no tienen carga, ¿no? Acá, los no metales, a ver, los no metales. ¿Por qué? Miren, y los no metales les decía que eran electronegativos, ¿no? Los no metales. Pero, ¿por qué se les coloca positivos por acá? Veo acá, por ejemplo, más menos 2, menos 1, ¿no? Menos 2, menos 1. ¿No es así? Los estados de oxidación se le coloca positivo cuando se combinan con otro más electronegativo. Estos se convierten en electropositivos con respecto, por ejemplo, con el oxígeno. El oxígeno les hablaba que es muy electronegativo. Quien le gana en electronegatividad, el único es el flúor, ¿no? Entonces, cualquiera de estos elementos que se combine con el oxígeno, todos van a ser positivos, ¿correcto? Pero si se combinan con algún metal que están por allá, serían negativos, ¿ya? Porque los no metales son electronegativos, tienden a atraer más electrones que los metales. Entonces, si el carbono se combinara con el oxígeno, bueno, acá tenemos sus estados de oxidación más 2 y más 4. No tiene más. Dos estados de oxidación. El silicio tiene más 4 solamente. Miren el caso del fósforo, P. Fosforum, pues su símbolo es P, ¿no? Fósforo tiene más 1, más 3 y más 5. Ah, entonces, este sería el estado de oxidación menor, mínimo. Mayor y menor. Miren, vamos a ver para formar los compuestos. Miren la polaridad. Cuando tienen 3 estados de oxidación, ya acá, por ejemplo, había máximo 2, ¿no? El carbono tiene 2 estados de oxidación, menor y mayor, nada más. Acá hay 3, miren. Mínimo, menor y mayor. ¿No es así? Acá, igualito es el azufre y el telurio. Miren, el azufre y el telurio, cuando se combinan con un metal, su carga es menos 2, para combinarse con un positivo, que está por allá. Pero si se combina con el oxígeno, se convierte en positivo, ¿ya? Es lo que vamos a ver, es lo que vamos a ver. A ver, el azufre es, y el telurio más menos 2, más 4 y más 6, ¿ya? Tiene 3 estados de oxidación, igual que el fósforo, mínimo, menor y mayor, ¿ya? El flúor solamente tiene un solo estado de oxidación porque es el más electronegativo, igual que el oxígeno. Si se combina el oxígeno con el flúor, se convierte en positivo. El oxígeno y negativo siempre es el flúor, por ser más electronegativo, ¿no? Si se combina el flúor con el oxígeno, entonces el flúor es negativo y el oxígeno se convierte en positivo ahí. Es el único caso que es positivo, ¿ya? Bueno, en general le pongo menos 2 porque es el estado de oxidación más común, ¿no? Porque por ahí para formar, por ejemplo, porque los peróxidos, su estado de oxidación es menos 1. Pero bueno, el más común es el menos 2, ¿no? Lo que vamos a trabajar, ¿ya? Cloro, bromo, yodo, miren el caso particular, a ver. No tiene 3, tiene 4 estados de oxidación. Es decir, más 1, más 3, más 5 y más 7. Ya les dije, menos 1 cuando se combina con el oxígeno o con el flúor, ¿no? Entonces, a ver, acá este es el mínimo. Acá está el menor, mayor, acuérdense, ¿eh? Mayor, y el máximo, ¿no? Máximo estado de oxidación, que es el más 7. ¿Quién tiene 4 estados de oxidación? El cloro, bromo y el yodo, ¿no? Cloro, bromo, yodo, los más comunes, ¿sí? Entonces, el cloro, el bromo, el yodo son muy electronegativos, ¿no? Después del oxígeno y el flúor. Acá está el cloro, bromo, yodo, ¿no? El astato también por ahí está el astato ahí. Bueno, con lo que vamos a trabajar comúnmente, cloro, bromo, yodo, ¿no? Para conocer un poquito más sobre estos compuestos. Bien.
Bien, entonces ya tenemos lo básico para poder formar los compuestos. Vamos a empezar a formar estos compuestos y darles nombres, ¿no? A estos compuestos inorgánicos.